Bienvenidas al podcast Platícalo con Xóchitl. Estoy muy emocionada de poder compartir este espacio contigo, donde vamos a aprender sobre la complejidad de la salud mental, eliminar estereotipos y obtener consejos prácticos para romper estigmas sociales y que tú vivas una vida del trauma al triunfo. Únete al diálogo. Bienvenidas a Platícalo con Xóchitl y este nuevo episodio que voy a empezar el día de hoy va a ser una serie de podcast, se llama Del trauma al triunfo. He estado esperando ansiosamente por empezar esta serie y estos segmentos porque son muy importantes. Esto no solamente es una historia personal, sino también es una historia profesional. La razón de mi profesión es porque yo quería encontrar el triunfo. Traía varias cosas cargando, tenía traumas, tengo, porque esos no se van, pero yo sabía lo que quería hacer, yo sabía lo que mi corazón me decía que yo podía hacer. Así es de que voy a compartir aquí estrategias, tips, lágrimas, risas, todo lo que se pueda hacer para que tú y yo podamos llegar al éxito que estamos buscando. El éxito y el triunfo puede significar cosas muy diferentes para ti y para mí. Pero no importa si es dinero, si es fama, si es reconocimiento, si es simplemente tener una familia, una dinámica de familiar sana, no cualquier cosa que sea tu definición de triunfo, eso es lo que estamos buscando. Y mi propósito es que toda la carga que traes, todo el trauma que tienes, todas las heridas que traes, no sean un estorbo para tú poder llegar a ese triunfo y llegar a ese punto donde tú estás feliz y estás en paz. Así es que te invito a navegar este tema del trauma, donde mucha gente todavía se siente muy incómoda. Lo tengo muy claro que la gente se siente muy incómoda en hablar del trauma, porque hablar de trauma significa reconocer que alguien que lo más probablemente que amamos o que nos debía haber protegido hizo algo que nos hizo daño. La razón es que todos somos humanos, todos pasamos por cosas diferentes, todos tenemos cargas, todos somos imperfectos. El hecho que tú reconozcas que tenga trauma no quiere decir que estás reconociendo que tu mamá o tu papá o tu prima o lo que sea que te hayan dado ese trauma hayan sido malos, simplemente son personas imperfectas y está bien porque parte de ese triunfo es no solamente amarte a ti misma por la historia que tienes, sino también amar a las otras personas por hasta las fallas que hayan cometido en nuestras vidas. Así es que en este capítulo te voy a dar un poquito de información sobre lo que es el trauma, los diferentes tipos de trauma, pero al final voy a cerrar con 5 tips para que tú empieces a buscar y a encontrar ese triunfo. ¿Cómo lo podemos hacer? Todas estas heridas, todas estas lágrimas, todo este dolor, ¿qué podemos hacer con esto para poder llegar al triunfo? Xóchitl, ¿de qué estás hablando? Si yo traigo mucho que cargar, si tengo muchos traumas, si tengo muchas cosas que he pasado, mucho dolor, no he perdonado, no he sabido perdonar porque me cuesta mucho, porque no importa. El trauma, eso es lo bello de esto, el trauma no lo tienes que sanar, que te voy a decir un concepto de eso que es una opinión personal, pero el trauma no lo tienes que sanar para poder encontrar tu triunfo. Y esa es la belleza de esto, que tú y yo podemos escoger el día de hoy qué es lo que queremos hacer. Con trauma o sin trauma, sanadas o no sanadas, tú y yo tenemos el poder de escoger qué es lo que vamos a hacer. Nuestro cerebro es una máquina impresionante, que el propósito de nuestro cerebro es mantenernos sanos y salvos. Entonces, si nuestro cerebro sabe el ciclo de caos, de trauma, de dolor, de todo esto que hemos sobrevivido realmente, eso es lo que nuestro cerebro sabe sobrevivir. Entonces, eso es lo que va a buscar cada vez y eso es lo que te va a recordar cada vez que tú quieras hacer algo diferente, porque tu cerebro no sabe hacer algo diferente, no sabe vivir algo diferente. Entonces, cada vez que lo estás peleando, tu cerebro te está... ¿Por qué? Porque sabe sobrevivir el caos, el dolor, el abandono, el rechazo, la injusticia. Eso es lo que sabe sobrevivir y eso es lo que está acostumbrado. Entonces, nuestro cerebro, con tal de mantenernos sanos, con tal de mantenernos seguros en esa versión del cerebro, busca esa zona de confort. Entonces, el reto es que tú y yo vamos a rechazar eso que nos está diciendo el cerebro para poder encontrar circuitos nuevos en nuestro cerebro, literalmente son circuitos, hacer circuitos nuevos
para poder encontrar ese triunfo que tú y yo estamos buscando y dejar esas heridas y ese dolor atrás. No quiere decir que no lo vayas a seguir cargando, pero simplemente que no te estorbe ya en los siguientes pasos de tu vida. Vamos a hablar, como te digo, sobre lo que es el trauma. El trauma es una respuesta emocional y psicológica a un evento profundamente que te haya afectado. Puede ser trauma individual, puede ser trauma global, o sea, como cuando pasamos la pandemia, eso fue un trauma global que todos estábamos viviendo el miedo de que si nos iba a pegar al COVID o si le iba a pegar a alguien que estaba muy susceptible, y muchos de nosotros perdimos personas muy queridas y muy amadas por ese fenómeno global que fue el COVID y la pandemia. Entonces, todos tenemos un trauma global y eso es muy fácil hablar de ese trauma global. ¿Por qué? Porque todos lo pasamos, porque es algo que estaba en las televisiones, en el radio, en todas partes y todos nos tuvimos que esconder, todos tuvimos que pasar por ese momento. Entonces, fue un trauma global. Pero lo que es más difícil aceptar son los traumas que son individual. Puede ser algo que nos haya pasado físicamente, algún abuso físico. Puede ser emocionalmente, abuso emocional, a veces la falta de presencia emocional. Y muchas veces estamos pidiendo que las personas a nuestro alrededor nos den algo que no nos pueden dar porque ellos no están presentes emocionalmente. Y nosotros necesitamos esa presencia emocional y no nos lo están dando, no porque no quieran, no porque no nos amen, sino porque simplemente ellos no lo tienen para darlo. Hay violencia, situaciones de alto estrés, todo esto, y hay muchas cosas que nos puede causar trauma. Y quiero mantener algo muy, muy claro. Si no lo sabes, soy terapeuta, llevo 15 años en la profesión de la salud mental. Para mí no hay trauma bueno, trauma malo, trauma más alto, trauma más bajo, no hay escalas del trauma. El trauma es individual y es como la persona lo defina. Lo que puede ser una situación traumática para mí, no puedes que no sea una situación traumática para ti. No hay escala de qué tanto te afecta o qué tanto te debería de afectar. El primer cliché que vamos a aventar por la ventana es que, ay, no, es que ese trauma es más leve. No hay trauma leve, no hay trauma alto. Como te digo, yo he visto muchas situaciones de abuso sexual a veces, niños pequeños de 6 años que han visto a su papá ser asesinado enfrente de ellos. Y he pasado por clientes que a lo mejor tienen otro tipo de situaciones, que el papá está haciendo drogas o que el papá trabaja mucho. Y los traumas son muy individualistas. Entonces, cualquier cosa que tú veas, aunque la gente te diga que, ay, no pasa nada, ay, sacúdetelo, ay, no aguantas nada. No. Si te está afectando a ti en tu día a día, eso es trauma y está bien. Simplemente hay que verlo y aceptarlo para poder procesarlo y poder seguir adelante. O hasta, como yo muchas veces digo, es usarlo como arma para que te dé hambre de buscar el éxito y el triunfo que tú estás buscando. Como te digo, la palabra trauma, la palabra triunfo son definiciones muy individuales. Entonces, como tú lo veas, así es como lo vamos a tomar. Acéptalo, acéptalo. Si te está afectando en tu día a día, acéptalo, velo, procésalo, siéntelo. Y después, úsalo, sacúdelo o haz lo que tú quieras. Pero mi invitación es, hay que usar ese fuego, ese dolor, ese trauma, ese ímpetu para como quiera poder escoger ser triunfantes, para como quiera poder escoger la paz. ¿Sabes qué? Tú ya no me vas a molestar. Ahora, te estaba diciendo hace rato que iba a comentar algo sobre la sanación. Yo soy terapeuta, yo sé que te voy a decir algo que a lo mejor está fuera de conceptos en lo que es mi profesión de salud mental. Está bien, te lo estoy comentando ahorita, te lo estoy poniendo muy claro. Esta es una opinión muy personal, pero yo realmente no creo en la sanación. ¿Y Xochitl, qué estás diciendo? Yo realmente no creo en la sanación porque ¿sabes qué? Porque sanación quiere decir que ya no está ahí, que ya no existe, que lo vamos a esconder, que ya se borró y cuenta nueva. No.
Cuando tenemos heridas, las heridas no se van, las cicatrices no se van, ahí están. Entonces, cuando llega a haber un detonador o un trigger, esa herida se vuelve a abrir, esa herida vuelve a calar. Yo me caí de una motocicleta hace varios años y me pegué en la rodilla y me rompí el tobillo y esto y el otro. Y esas heridas de la operación que tuve que tener, ahí están. Pero sabes que cuando la toco todavía siento, fue hace como 3 años, pero todavía siento una sensibilidad, todavía me duele cuando hace frío, cuando corro medio maratón, cuando todavía siento ese dolorcito. Entonces, las heridas emocionales son iguales, las heridas emocionales no se van. Si tienes trauma de abandono, tu trauma de abandono, tu herida de abandono, ahí está y no se va a ir. Entonces, esto de que vamos a sanar, para mí personalmente, con todo y que soy de la profesión, para mí es un concepto muy, o sea, irrelevante, porque la herida del abandono ahí va a estar. Y cuando hay un detonador, cuando una persona no te contesta un mensaje de texto, cuando una persona no se comunica contigo en 2 o 3 días y quedaron de verse, cuando una persona y te sientes abandonada, aunque sean 30 años después y que ya haya sido años de terapia, pero esta persona que tú amas o que tú quieres o que tú estás esperando respuesta y no te contestan, ¡ah! Ahí está otra vez ese sentimiento. Entonces realmente no creo en la sanación, pero creo en que tú reconocer que tenemos esa herida de abandono, reconocer que esta persona tiene 2 días de no comunicarse con nosotros y poder cambiar nuestro pensamiento en decir, ok, esta persona o pudo haber pasado algo o simplemente necesita más tiempo o a lo mejor no es tan importante o a lo mejor y no tomar la situación personal, pero si no llegamos a reconocer esa herida de abandono, y saber cómo se ve, cómo se siente, o sea, cómo otras personas nos pueden afectar, si no lo vemos y no lo aceptamos, entonces cada persona que no nos contesta un mensaje de texto, ahí está la herida del abandono y ahí está la reacción. Acuérdate que el trauma no es una memoria. El trauma no es que, ay, no, es que mi mamá me abandonó. No, muchas veces a lo mejor ni lo sabemos. Y no estoy diciendo que mi mamá me abandonó, simplemente es un ejemplo. Si mi mamá ve este episodio va a decir, yo no te abandoné, niña. No, pero vamos a recordar que el trauma no es una memoria de qué fue lo que pasó. Sí, obviamente tenemos memoria, si lo llegamos a aceptar, pero el trauma no es una memoria. El trauma es cómo nos hace reaccionar cuando estamos pasando por una situación similar. Eso realmente es lo que tenemos que procesar del trauma. Eso realmente es lo que nos afecta en nuestra vida. El trauma o sea, si no nos afecta en nuestra vida, entonces no lo tenemos que ni poner atención. Pero la realidad es que nuestro trauma afecta nuestro día a día con nuestras relaciones, porque a veces nos volvemos muy codependientes si tenemos trauma de abandono. De hecho, si tenemos otros tipos de traumas también, nos volvemos muy codependientes de otras personas, ya sea de nuestra pareja. Veo mucha codependencia con nuestros hijos. Entonces, así es como se muestra el trauma. Realmente el trauma no se muestra como una memoria, sino como una reacción y cómo manejamos y conectamos con las otras personas. Eso es realmente lo que es el trauma y cómo nos afecta. Esa es la realidad de las cosas. ¿Ok? Vamos a ver los tipos de trauma. Hay 5 básicos, otras personas dicen que hay más, son los 5 básicos tipos de abandono de las emocionales de niños, de la niñez, son el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia. Vamos a hablar rapidito de esto. La herida del abandono: tienes miedo a la soledad, tienes dependencia emocional, como te digo, tienes codependencia con tu pareja. Regularmente atraes personas muy tóxicas a tu vida, porque acuérdate que tu cerebro eso es a lo que está acostumbrado, a sobrevivir en una situación caótica o en una situación de problemática. Entonces eso es lo que atraes tú y eso es lo que te llama la atención. Porque porque tu cerebro ya está acostumbrado a que necesitas ese caos y esa problemática y esa dinámica para poder sobrevivir, porque lo único que sabe hacer tu cerebro es sobrevivir ese tipo de situaciones. Entonces nos volvemos codependientes muchas veces de relaciones que no son convenientes para nosotros. O codependientes con nuestros hijos, por ejemplo, que obviamente no es una relación sana para ellos tampoco.
Entonces, cuando tienes la herida del abandono, también tienes muy baja la autoestima, porque necesitas la validación de otros para poder funcionar, la aceptación de otros, porque acuérdate, fuiste abandonada. Entonces necesitas la aceptación de otros para poder seguir funcionando. Necesitas una necesidad de aprobación constantemente, y estas son heridas y comportamientos que vemos cuando ya que estamos adultos, que tuvimos esa herida del abandono. La herida del rechazo, muchas veces como se ve ahora, aislamiento emocional, o sea, no confías absolutamente en nadie. Te es muy difícil abrirte, te es muy difícil abrir tus emociones, realmente confiar en los demás. Las personas que tienen las heridas de rechazo regularmente evitan situaciones sociales donde puedan ser rechazados otra vez. Pero cuando buscan relaciones, cuando buscan amistades, cuando buscan pareja, cuando buscan pareja, no confían en ellos, los alejan y después los culpan de que ellos no tuvieron esa conexión emocional. Así tan fuerte maneja el cerebro la situación. Acuérdate que muchas muchas de las decisiones que tomamos las tomamos del inconsciente. El inconsciente es cargo del 90% de nuestras decisiones diarias. El inconsciente, no sabemos qué es lo que existe, se formó desde que estábamos en el estómago de la mamá hasta los 7 años de vida. Eso estuvo bien, Sigmund Freud, todavía eso es cierto. Entonces nuestro inconsciente se formó y estas heridas se formaron en el inconsciente. Entonces inconscientemente tu cerebro busca ese tipo de relaciones que no tienen capacidad de conectar emocionalmente, y tratas de conectar con ellos y ellos no están disponibles y tú no confías en ellos, entonces tú empiezas a crear esta barrera y después los culpas a ellos que no estuvieron emocionalmente presentes para ti. Y realmente somos nosotros los que estamos formando esa barrera con ellos. Tienes la sensación, cuando tienes la herida del rechazo, tienes la sensación de que no eres amado por nadie, que todo el mundo está en tu contra, que todo el mundo te tiene envidia, que todo el mundo te tiene algo, y que no eres capaz de ser amado. Y una autocrítica constantemente. Tú eres tu peor enemigo. Cuando tienes esa herida de rechazo, nosotros somos nuestro peor enemigo. No nos atrevemos a hacer nada porque tenemos miedo a tenemos el miedo a fallar, tenemos el miedo a no ser exitosas, a que nos salga mal, a que nos veamos como tontas, a que nos veamos, que la gente, ¿qué es lo que va a pensar la gente? ¿Por qué? Porque tenemos esa constante necesidad de ser aceptado por las demás personas. La herida de traición. Herida de traición quiere decir, y esta herida se me hace muy interesante porque es tan simple, y muchas veces todavía lo hacemos, tan simple como decirle a nuestros hijos, si haces esto te voy a llevar a McDonald's, si te portas bien te voy a llevar a McDonald's. No le voy a decir a Santa Claus, o sí le voy a decir a Santa Claus para que no te traiga regalos. Y luego como quiera Santa Claus trae regalos, o como quiera los acabamos llevando a McDonald's. O te prometo que te voy a llevar a McDonald's el día de hoy y luego no los llevamos. Tan simple y sencillo como eso, como hacer promesas en vano, puede causar esta herida de traición. ¿Ves que no tiene que ser un trauma de traición, que tu mamá te abandonó y se fue y traicionó a tu papá? No tiene que ser tan elaborada como eso. La herida de traición puede ser simplemente el hecho que tu mamá o tu papá te dijo que te iba a llevar a Chuck E. Cheese al final del día y no te acabaron llevando por cualquier razón. Y si este tipo de comportamiento, que lo veo mucho en padres realmente, en mamás sin papás, constantemente que te están diciendo que te prometo te voy a comprar esto, o te voy a dar esto, te voy a dar el otro, te voy a llevar, y luego acaba no pasando lo que dijeron que iba a pasar. Esto es muy apto para una herida de traición. ¿Ves cómo los papás no tuvieron la intención de hacer una herida de traición, pero simplemente pasó por las circunstancias? Comportamiento de celos. Cuando tienes la herida de traición, eres una persona regularmente muy celosa. Obviamente hay muchas cosas que podemos combinar en este tipo de heridas de salud mental, porque también hay personalidades, también hay muchas cosas que pueden influenciar, pero regularmente una persona que tiene una herida de traición tiene este comportamiento de celos. Miedo al compromiso.
tenemos mucho miedo al compromiso cuando tenemos esta herida de traición. ¿Por qué? Porque si nos metemos en una relación, sabemos que nos van a traicionar. Entonces, solita nos ponemos ese mecanismo de defensa que el cerebro ya formó desde que estábamos en la panza de mamá hasta los 7 años, porque y está en nuestro inconsciente porque esa es la manera en que hemos sobrevivido. O sea, hemos sobrevivido sin comprometernos y no nos podemos comprometer a nadie porque nosotros no teníamos el control de qué es lo que estaba pasando. Y muchas personas que tienen esta herida de traición buscan relaciones tensas y conflictivas, porque eso es lo que estás acostumbrado. Entonces, tu cerebro está buscando ser traicionado otra vez porque es lo que conoce. No conoce una persona leal, no conoce una persona sincera, no conoce una persona genuina, una persona auténtica, una relación que tenga amor de verdad, compasión, que tenga todo este tipo de sentimientos y emociones buenos y positivos. Tu cerebro no lo conoce, entonces lo ve y corre. Porque se cuenta que es lo peor que le pudo haber pasado porque no lo conoce. Qué interesante, ¿no? La herida de humillación. Que te humillen. Ay, qué tonta. Qué tonta eres. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué hiciste eso? Esto causa herida de humillación. Estos pequeños comentarios pueden llegar a una herida de humillación. Obviamente una herida de humillación también puede ser enfrente de la gente, enfrente del público, que tus papás te hayan ridiculizado, enfrente de gente, a lo mejor de familiares, en una fiesta navideña o lo que tú quieras. También eso causa herida de humillación, pero tan simple como, ay, qué tonta eres. ¿Por qué no sabes leer? ¿Por qué no sabes hacer esto? ¿Otra vez perdiste esto? O sea, ese tipo de comentarios realmente pueden herir. Ahora, no son para toda la vida. Sí pueden herir, pero también los puedes usar más adelante en tu vida. Si ese fuiste tú, los puedes utilizar para poder buscar tu triunfo y vivir en paz. Muy baja autoestima también por la herida de humillación. Complacer a otros por exceso. Complacer a otros por exceso es algo que se ve muy marcado con las personas que tenemos esta herida de humillación. Falta de ser asertiva, o sea, falta de poner límites, es básicamente lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no quieres, o sea, quieres complacer a las personas, no quieres poner límites. ¿Por qué? Porque después te van a hacer un lado. Si no los complaces, te van a hacer un lado. Si no los complaces, no te van a aceptar y te van a hacer un lado. Entonces estás evitando ser humillada de esta manera. Y evitas llamar la atención, porque llamar la atención quiere decir oportunidad para ser humillada. Muy importante. ¿Te resuena alguna de estas? ¿Cuáles te resuena? En los siguientes capítulos voy a hacer un tipo de quiz, de test, para que tú puedas reconocer cuál más de todo es, qué herida es la que cargas. Pero con estos conceptos ya te puedes dar un poquito de cuenta. Pero es muy interesante, también puedes buscar, por ejemplo, personas que tienen ciertas heridas, buscan ciertas carreras en su vida, buscan ciertas relaciones, buscan ciertas situaciones. O sea, inconscientemente estamos haciendo una conexión en este mundo para poder evitar que estas heridas salgan de nuevo. Por último, tenemos la herida de la injusticia, que no fueron justos contigo. Las personas que tienen esta herida de la injusticia buscan mucho el perfeccionismo. Buscan mucho el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque no quieren ser juzgados por hacer algo mal. Sentido constante que el mundo es injusto, que la situación es injusta, que la relación es injusta. Yo doy más de lo que tú das. Hacer ese tipo de comparaciones. No te estoy diciendo que si no tienes esta herida de injusticia, no ves ese tipo de situaciones. Claro que lo ves. Pero simplemente se enfocan demasiado en que una relación no sea justa. Y es un constante no tener compromiso con estas personas. ¿Por qué? Porque ninguna relación es injusta, no todos los días. Entonces es una fixation, se dice en inglés, pero se enfocan demasiado en este concepto que la relación no es injusta o que la situación no sea injusta, el mundo no sea injusto, el gobierno,
las relaciones públicas en todo lo que es en todo el mundo, o sea, ese tipo de cosas, y buscan mucho este tipo de situaciones y usan mucho la palabra la injusticia o la justicia. Represión emocional, tienen muchos sentimientos, pero los guardamos mucho. Cuando tienes esta herida de la injusticia, guardas muchas estas emociones fuertes porque no quieres causar problemas que vayan a llevar a una injusticia. Rigidez en el comportamiento y en el pensamiento, o sea que todo tiene que ser a como dice la ley, ya sea la ley del Código Penal o ya sea la ley de la vida, ya sea la ley de la familia, las reglas, las tradiciones familiares, todo tiene que ser a cómo se dicen las cosas, como soldaditos, se hace cuenta, y no se atreven a explorar otras situaciones o otras emociones, de hecho también, o otro tipo de relaciones, porque están acostumbrados, o sea, esa es la justicia que conocemos. Entonces, somos mucho de llevar las reglas al punto, o sea, el mismo renglón. Y dificultad para aceptar ayuda. Yo creo que eso también se puede aplicar a muchas de las otras heridas, pero muchas veces las personas que tienen la herida de injusticia no quieren aceptar ayuda porque es injusto para la otra persona, porque la otra persona nos va a querer ayudar. O sea, o traen gancho, o sea, o traen algún propósito, o así por la bondad de la gente, o sea, ¿cómo nos van a ayudar si eso no es justo? El simplemente ayudar sin ningún propósito, o sea, sin estar buscando alguna conveniencia, se les hace un concepto muy injusto. Entonces, evitan aceptar ayuda de los demás, aunque la necesiten, porque no se les hace justo que otras personas estén involucradas ya sea en su problema o hasta que sea una situación de voluntariado. Entonces no aceptan ese tipo de ayuda y todo tiene que ser bajo las reglas de la sociedad, bajo las reglas de la familia, bajo las reglas del Código Penal, bajo las reglas de Dios, bajo las reglas de... ¿Sí? Entonces, la herida de la injusticia. 5 tips para triunfar mientras estás procesando tu trauma. Sí puedes llegar al triunfo, sí, aunque traigas trauma. Del trauma al triunfo se puede hacer. Autoconocimiento, simplemente reconoce y acepta las heridas. Esto no quiere decir que lo vas a confesar al mundo, no quiere decir que tienes que pedir perdón, no quiere decir que las otras personas te van a pedir perdón, ¿sí? No tiene que ver nada de eso, simplemente es el autoconocimiento, que la herida ahí está, ahora está en ti, ¿qué es lo que vas a hacer con esta herida? La sanación comienza a tomar conciencia de las emociones no resueltas, o sea, empezamos a ver cómo cuando tenemos el autoconocimiento, empezamos a ver cómo esta herida está afectando nuestras relaciones, nuestro desempeño, nuestra profesión, nuestras decisiones. Y está en nosotros aceptarlo y corregirlo. No es fácil. Te lo estoy diciendo ahorita, te lo estoy diciendo como persona y como profesional. Eso es un proceso sumamente difícil porque tu cerebro te lo va a pelear, tus pensamientos te lo van a pelear. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en caos y en problemática y en situaciones dinámicas que no son convenientes, que están marcados en el subconsciente por las heridas que estás cargando. Es un proceso de reconexión cerebral que toma tiempo. Lo bueno es que nuestro cerebro tiene plasticidad, quiere decir que puede cambiar. El reconocer y aceptar tus heridas es paso número 1. No estoy hablando de pedir perdón o que te pidan perdón. De eso no estoy hablando. Estoy hablando simplemente de reconocer, tú reconocerlo, ver cómo te está afectando en tus comportamientos y en tus relaciones y tomar la decisión y la iniciativa con mucha intención de cambiarlo. Terapia. Tip número 2, terapia y apoyo. Obviamente, como terapeuta yo te voy a recomendar terapia. Busca la ayuda terapéutica de un consejero que te guíe en el proceso de sanación. Como te digo, el proceso, no vas a llegar a un punto en que tú ya estás sanada y esto no te va a afectar. Yo realmente no he llegado a ese punto yo,
Entonces no te puedo decir que todos sanamos o que una herida se sana. Yo no creo realmente, en este punto de mi vida, no creo que una herida se sane. Simplemente estamos en el proceso y podemos tomar decisiones diferentes a como las hemos tomado el día anterior. Ahora, terapia puede ser, sí, ir con un terapeuta, con una terapeuta como yo, ir todas las semanas por una hora y platicar y procesar y hacer esto y hacer lo otro, pero también hay otro tipo de terapia que puedes hacer. Hay coaching, hay terapia. He visto muchos memes últimamente de que ir a un concierto de Taylor Swift de Eras Tour es muy terapéutico. Personalmente, llevé a mis hijas y fui yo con mi hermana también a un concierto de Taylor Swift y fue una de las experiencias más terapéuticas de mi vida. Fue una experiencia increíble. Con esa unificación y las palabras de las canciones, y hay canciones que te llegan al alma, es un proceso terapéutico también. Yo también he hecho skydiving, ese que te avientas del avión. También puede ser terapia. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. No estoy diciendo, estas son solamente sugerencias. Terapia sí puede ser ir con un terapeuta y te recomiendo que lo hagas por lo menos una vez en tu vida para que puedas encontrar ese proceso terapéutico y puedas saber de lo que se trata para saber si es para ti. Si vas a terapia por 6 meses o un año cada semana y tú dices, ¿sabes qué? Estoy bien, me sirvió la terapia, porque siempre sirve, la terapia nunca va a ser que no te vaya a ayudar, siempre va a servir, pero si vas un año y dices, ¿sabes qué? Ya, ya hice lo que tenía que hacer ahora, pero necesito algo más, como que no me está ayudando, sí te está ayudando porque como te digo, sí te va a ayudar, pero tú sabes que necesitas algo más. Te digo, yo soy terapeuta, he ido a terapia y de repente regreso con mi terapeuta, por un mes, por 2 meses, dependiendo de las situaciones que yo estoy pasando, simplemente para poder procesar ciertas situaciones. Pero entonces también hay otras cosas que puedes hacer. Un deporte. Por un tiempo yo corrí maratones, hice Ironmans. Ese también es terapia. Hay mucho tipo de terapia, no tiene que ser necesariamente un solo tipo de terapia. Hay muchas cosas que puedes hacer para que te ayuden a poder procesar. Yo me acuerdo correr millas y millas y millas y durante todo este proceso y yo sanaba, yo lloraba, yo reía, sobre todo cuando iba sola, era un proceso muy bonito porque yo estaba aceptando muchas cosas, procesando, clarificando, tenía muchas ideas, creando muchas cosas. Entonces, eso también puede ser terapia. Y quiero hacer una pausa aquí, que no porque vas a terapia quiere decir que tienes un diagnóstico. Cualquier situación que tú vas con un terapeuta no necesariamente tiene que ser, no tiene que ser que tienes un diagnóstico. La terapeuta probablemente te va a dar un diagnóstico, pero sabes que no, los diagnósticos son fluidos, los diagnósticos no son para siempre. Yo a veces tengo depresión, yo a veces tengo ansiedad, yo a veces tengo yo a veces tengo, y para mí los diagnósticos realmente no significan mucho porque ves a la persona como es. Entonces, si vas con una terapia no quiere decir que tengas un diagnóstico de salud mental o a un diagnóstico emocional. Simplemente quiere decir que a lo mejor estás pasando por una transición en tu vida porque quieres procesar algún trauma, porque no tiene que ser realmente así que, es que no quiero un terapeuta porque no quiero que me diagnostique. Tu terapeuta te va a diagnosticar, y sobre todo si usa seguro, te va a diagnosticar porque es lo que tiene que hacer, pero no te tiene que dar y realmente, ¿qué significa un diagnóstico? ¿Importa realmente un diagnóstico? Entonces, simplemente es un título para poder hacer un procesamiento, como terapeuta te puedo decir, para poder hacer un plan de metas para ti, cómo se conectan estas metas, qué título le voy a dar a las metas realmente, porque qué es lo que quieres hacer, qué es a lo que quieres llegar. Quieres llegar a reconocer tu trauma, a procesar tu trauma, quieres llegar a tener una mejor relación con tu pareja, quieres tener una mejor relación con tus hijos, quieres tener una mejor relación contigo misma, tienes que poner límites, quieres aprender a trabajar en tus metas. ¿Qué es lo que quieres? Es el título simplemente que le estamos dando a las metas que tú tienes en tu vida. Es todo lo que es un diagnóstico. Practica self-love and self-care. Es el tip número 3. Y self-love y self-care, autocuidado, sí quiere decir a veces hacerte las uñas, hacerte tu pelito y tener un día del spa, lo que tú quieras, ir al gimnasio. Pero también quiere decir, trabaja en tus sueños.
Trabaja en lo que tú quieres hacer, en la pasión que te ha dado Dios, que te dio el universo, el propósito. Trabaja en eso. Lee libros. Escucha canciones que te hagan llorar. Eso también puede ser autocuidado. Eso también puede ser self-care, self-love. Para mí, self-love, sí, muchas veces, por muchos años fue, como te digo, cuidarme las uñas, ir al gimnasio y todo esto. Y después fui descubriendo, ¿sabes qué? Porque yo decía, hay algo todavía que me falta, ¿qué me falta? Hay algo que todavía me falta, hay algo que todavía me falta. Y después empecé a trabajar en mis sueños, que es lo que estoy haciendo aquí parada, para poder compartir con las demás personas lo que es mi historia, lo que son las estrategias que he aprendido, que todavía estoy aprendiendo a mejorarlas cada día. Empecé a hacer esto, eso es lo que me faltaba. Eso también es ser self-love, escuchar mi corazón y trabajar en mis sueños. Eso es self-love. Tip número 4, círculo de apoyo saludable. Rodéate de personas que te levantan, que te hacen sentir bien. Créeme que mientras más trabajas en tus sueños, mientras más trabajas en lo que tú quieres hacer, en tu autenticidad propia, entre más trabajas en eso, tu círculo se va a ir haciendo más pequeño. O a lo mejor tu círculo social es muy grande, pero tu círculo de confianza se vuelve más pequeño. Y está bien. Pero rodéate de 3, 4, 5 personas, a veces una o dos solamente, que realmente crean en ti, crean en tu propósito y que vean lo que realmente eres y la persona que realmente puedes ser. Que te vean con compasión. Mucha gente habla de empatía, yo hablo más de compasión, porque empatía es tratar de entender, compasión es aceptar. ¿Sí? Número 5 y el último, ten mucha paciencia contigo mismo. Esto es un proceso. Esto es un proceso que caes y te levantas, que caes y te levantas, que derrota y éxito, que derrota y triunfo. Esto es un proceso. Sobre todo si eres mujer y tienes hijos, si eres mamá, la mitad de nuestro tiempo está dedicada a nuestros hijos, nuestra mente, nuestro corazón está dedicado a nuestros hijos, sobre todo cuando todavía están pequeños o adolescentes o a la edad que sea realmente, porque ahora las mías ya están más grandecitas y como quiera, como quiera, absorben mucho de mi tiempo, de mi mente, de lo más bello, ¿no? O sea, no estoy diciendo en mala onda, pero sí, o sea, si eres mamá y tienes hijos, pues tienes que tener esa paciencia contigo y reconocer que ser mamá implica, ¿sabes qué? Caminar un poco más despacio porque estás cuidando de otras personitas también o personotas como las mías y asegúrate que ellas también están bien. Yo tengo 2 hijas, una de 18 y una de 16 cuando estoy haciendo este episodio, pero entonces también, aunque ya son muy independientes, como quiera estoy ahí para apoyarlas y para estar ahí con ellas. Entonces tengo que reconocer y tener paciencia conmigo mismo que, ¿sabes qué? Quiero hacer 1,000,000 de cosas, quiero hacer este nuevo curso, quiero hacer esto, pero ¿sabes qué? Idealmente yo lo haría en una semana, pero realísticamente me tengo que tomar como un mes. ¿Por qué? Porque tengo compromisos con mi familia, tengo compromisos con mis hijas, tengo compromisos de mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces tengo que tener paciencia y ser realista conmigo misma y tener compasión propia. Aceptarme yo realmente como soy. Ahora últimamente que voy a juntas, que voy a unas reuniones en mi trabajo, que la gente me conoce, trato de darles el warning, o sea, de mantenerlos al tanto de que, ¿sabes qué? Yo soy una persona que trae demasiada energía, amo el mundo, amo la complejidad de los seres humanos y donde quiera que me paro, soy una persona muy energética, soy una persona de voz alta, soy una persona, ¿por qué? Porque pertenezco al escenario, pertenezco como speaker. Entonces, realmente eso fue para lo que fui hecha. Entonces, Dios me hizo con mucha energía, con mucha personalidad, con una voz muy alta, con una voz, o sea, y cuando estoy en cuartos pequeños, como que no quepo, ¿no? No, o sea, y las personas me muestran compasión, pero porque yo ya lo sé, yo la reconozco. Antes me daba vergüenza, antes me quería esconder, antes me hacía chiquita, antes... No, señor. Yo tengo una personalidad muy fuerte y sabes que reconozco en lo que soy buena, reconozco en lo que me falta todavía mucho crecimiento. Me falta mucho crecimiento emocional todavía, obviamente, en cómo llevarme con la gente, cómo tener compasión con otras personas. Sí lo practico, pero todavía necesito mucha ayuda.
Así que aquí estamos. Si tienes cualquier pregunta, cualquier comentario, sigue este podcast porque te voy a compartir muchas cosas. Esperemos que crezcamos juntas emocionalmente. Comparte esto con tus amigas, compártelo con tu familia. Hay que romper el estigma de lo que es la salud mental, de lo que es el trauma. Vamos a hablar realmente, vamos a hablar claro y pelado, como decimos en México. Vamos a hablar con verdad, vamos a hablar con el corazón, para que cada uno de nosotros encontremos nuestra autenticidad, para que podamos no solamente cargar el triunfo, sino hacer el trauma un triunfo. No cargar el trauma como bolsa de basura, sino usar ese trauma para encontrar el triunfo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ser parte de este episodio. Si tienes preguntas o quieres compartirme tu caso, por favor mándame un mensaje aquí. Este episodio no reemplaza tu cuidado mental o emocional. Si necesitas ayuda, por favor contacta a un profesional en tu área.